Eh, ¿Cierto? Entonces, vamos a hablar de los otros antihipertensivos que no hemos visto aún, ¿cierto? Que son muy importantes y que son muy utilizados. Entonces, en definitiva, uno puede influir sobre la presión arterial teniendo en cuenta que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica, afectando la resistencia periférica la mayoría de las veces porque este es, teniendo en cuenta el concepto de hipertensión arterial, el aspecto que más se ve afectado en la fisiopatología de la enfermedad. Por lo tanto, si yo afecto la resistencia periférica disminuyéndola, pues seguramente le voy a bajar la presión arterial a ese paciente. ¿Cómo clasificamos algunos de los antihipertensivos que aún no hemos visto? Porque ya otros se acuerdan que ya los vimos. Bien, entonces de los que no hemos visto aún están los inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, los bloqueantes de canales de calcio, los inhibidores del simpático, los vasodilatadores y los diuréticos. Entonces, en estos días nos vamos a dedicar a hablar de este grupo porque los otros ya los vimos. Si hablamos del primer grupo, ¿cierto? Que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a encontrar tres grupos importantes. Tres grupos importantes. Los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, o también llamados IECA, y entre ellos tenemos captopril y enalapril. Los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, o también llamados ARAS, y entre ellos los más importantes, los sartán y vasartán. Tenemos los inhibidores de la renina, entre ellos el más importante, el alisquireno. Aquí hay un grupo que nos falta, que ya después ustedes me lo van a explicar cuando hagan el respectivo taller. Bien, un poquitico de fisiología para no perder el tiempo y preguntarles algo que pues, seguramente no van a saber, ni se van a acordar, entonces no perdamos el tiempo. ¿Cuál es la fisiología normal del eje renina-angiotensina-aldosterona para identificar fácilmente cuál es el mecanismo de acción y dónde actúan estos medicamentos que vamos a ver ahora? Entonces, recordemos que a partir de un precursor, ¿cierto?, de tipo proteico, que se llama angiotensinógeno, podemos obtener una sustancia activa que se llama angiotensina 1, esto a partir de una sustancia que se produce en el riñón que se llama renina. La renina se encarga de convertir el angiotensinógeno en angiotensina. Esta angiotensina 1 no es activa aún y necesitará una conversión hacia un modelo más activo que se llama la angiotensina 2, pero para poderlo lograr necesitamos la enzima convertidora de angiotensina, entonces, que se encarga de esto. Esta angiotensina 2 tiene una vía alterna que se llama la vía de la angiotensina 1,7, ¿cierto? Y la vía directa que es, mediante receptores AT1 y AT2, producir efectos ya sea a nivel renal, vascular, cardiovascular, ¿cierto? Que ahorita veremos en diapositivas posteriores. Aquí este está punteado porque el efecto de la angiotensina 2 es totalmente contrario a los efectos de la angiotensina, perdóname, la angiotensina 1,7 a los de la angiotensina 2. Se ha descubierto además que esta ECA no se conforma con solo convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, sino que también es capaz de actuar sobre sustancias como el ACSDKP e hidrolizarlo, o sobre la sustancia P y las bradicininas, ¿cierto? Y volver los péptidos inactivos, recordando que la sustancia P y la bradicinina están directamente relacionados con el aumento de la producción de óxido nítrico, de TPA o de prostaglandinas.
Entonces, teniendo en base esto y recordando este cuadro, entonces ahora tenemos un cuadro. Este cuadro que acabamos de ver es adaptado del libro del doctor Izaza. Este cuadro es copiado literalmente del libro del doctor Velázquez, en el cual observaremos que medicamentos de los tres grupos que acabamos de decirle que vamos a explicar hoy, ¿cierto? Los inhibidores de la renina, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, miren en este cuadro que es el siguiente al que acabamos de ver, dónde actúan. Entonces, sabiendo que el angiotensinógeno para convertirse en angiotensina necesita renina, los medicamentos inhibidores de la renina pues actúan acá, impidiendo que se forme esta renina y así impidiendo el paso de angiotensinógeno en angiotensina. Los IECA, entonces, actúan inhibiendo, por eso se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inhibiendo esta enzima y asimismo impidiendo el paso de angiotensina 1 en angiotensina 2. Asimismo, los ARA2, antagonistas de receptores de angiotensina 2, lo que hacen es afectar específicamente esto y sobre todo actuar sobre receptores AT1. Recordemos que los receptores de angiotensina 2 son AT1 y AT2 y ambos cumplen funciones algo distintas. Bien, entonces, teniendo este concepto, porque vuelvo a insistir, parece que nunca hubiéramos visto nada, nunca hubiéramos estudiado nada, entonces no pierdo el tiempo y mejor yo lo traigo ya hecho, ¿cierto? Entonces, tenemos los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, también llamados IECA, muy famosos, muy utilizados. Ya no tanto como los utilizamos en los años 2000, 90, 2000, y tenemos una gran cantidad de ellos aprobados en Colombia: benacepril, captopril, cilazapril, enalapril, espirazapril, fosinopril, isonipril, modexapril, pirindopril, quinalapril, ramipril, tandopril, bueno, muchos. Y teniendo en cuenta que los más que se han utilizado en Colombia son el captopril durante muchísimos años, el enalapril durante muchísimos años y muchos de estos otros, pero estos dos como los abanderados. Recordemos entonces qué producimos. Nuevamente, este cuadro es tomado del doctor Velázquez. El angiotensinógeno en proceso de angiotensina se convierte en angiotensina 1, la IECA. Entonces, sabemos que está relacionado con endoproteasas que terminan produciendo a partir de la angiotensina 2, angiotensina 1,7, pero por este lado tiene que ver con los receptores AT1 que producen vasoconstricción y aumento del crecimiento de algunos tejidos como los tejidos musculares del cardíaco del músculo liso. Y por otro lado, lo que ya vimos acá, lo que tiene que ver con la hidrolización de la ACDK, la sustancia P. Entonces, ¿cómo actúan estos medicamentos? Teniendo como base que ya sabemos que lo que hacen es bloquear esta acción acá, ¿cierto? Esta acción acá. Ya es muy fácil saber cómo actúan. 1, controlan la presión arterial. 2, revierten la hipertrofia ventricular. 3, previenen el infarto agudo del miocardio. 4, afectan disminuyendo la proteinuria, o sea, la salida de proteínas por la orina, previniendo así nefropatía diabética y no diabética. Bien. Entonces, ya dijimos, impiden la formación de angiotensina 2, pero normalmente, ¿cómo actúa la angiotensina 2? ¿Para qué sirve la angiotensina 2 en el cuerpo? ¿Qué produce la angiotensina 2 en el cuerpo? Está relacionada con procesos de vasoconstricción, activación de protrombióticos, liberación de aldosterona, recuerden que por eso se llama el eje así, modificación de la tasa de filtración glomerular actuando sobre la arteriola eferente sobre todo,
activación del sistema nervioso autónomo simpático, produciendo hipertrofia y remodelación de músculo liso, tanto vascular como cardíaco. Entonces, cuando yo impido la formación de angiotensina 2, también estoy impidiendo todas sus acciones que son estas. Además, la IECA impide la degradación por parte de la ECA de la bradicinina, como vimos allá. Y la bradicinina es un potente estimulante de la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, y el TPA, que ustedes saben que es un precursor de la fibrinolisis. Además, ayuda a la conservación del ACSDKP, el acetilceril aspartidilicilprolina, que es un regulador natural de células madre, o sea que está implicado en la inhibición de la fibrosis cardíaca posinfarto agudo del miocardio y además de la fibrosis glomerular. Miren lo importante que llegan a ser estos medicamentos. Además, impide la contrarregulación negativa de la angiotensina 2 sobre la renina, activa vías alternas no ECA como la producción de angiotensina 1 y 2, y acuérdense que la angiotensina 2 es 1,7, es una hormona contrarreguladora de la angiotensina 2. Produce todo lo contrario. Resumen. Entonces, ¿qué produce? Pues disminuye la resistencia periférica con una particularidad muy interesante. Y es que, a pesar de que disminuye la resistencia periférica, casi no causa estímulo de estímulo cardíaco reflejo, conservando el flujo sanguíneo visceral. Mejora la disfunción ventricular y cardíaca y cardiopatía isquémica, disminuyendo tanto precarga como poscarga y produciendo vasodilatación coronaria. Disminuye el simpático, ¿cierto? Que está relacionado más con procesos arrítmicos y además con la vasoconstricción normal que pueda producir. Contribuye con la homeostasis de sodio, conservando potasio y magnesio. Y recordemos por qué esta parte, porque inhibe la producción de angiotensina 2 que termina aumentando la producción de aldosterona. Produce control de factores de crecimiento del miocardio con reversión de hipertrofia cardíaca cuando hablamos del ACSKP, mire. Disminuye la presión de filtración glomerular por bloqueo de vasoconstrictores de angiotensina 2 en arteriola eferente. Disminuye proteinuria en nefropatía diabética o hipertensiva. Se ha demostrado que pueden ser insulinosensibilizantes y antihiperglicémicos. Conservan potasio y magnesio al limitar la acción de la famosísima aldosterona. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un mecanismo de acción complejo, ¿cierto? Debido a dónde actúa. Tiene una buena absorción oral. El captopril interfiere con los alimentos, entonces hay que tener cuidado cuando se le demos a los pacientes que no se los tomen junto con los alimentos. Tiene una buena distribución. El fosinopril tiene eliminación mixta y el resto tiene solo eliminación renal. RAM, ¿qué pueden producir? Tos seca, edema angioneurótico, trastornos del gusto, sobre todo por el captopril, y en primeras dosis todos pueden producir fogaje, cefalea, náuseas, hipotensión, por la potente vasodilatación, más que vasodilatación, por la disminución de la resistencia periférica y por las otras acciones que pueden llevar al paciente a una hipotensión. Esta acción de la tos seca, demostrada primero con el captopril y en algunos pacientes con el anapril, ha hecho que el paciente haga resistencia en los pacientes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa que casi no causa síntomas claros para el paciente, que el paciente los identifique y diga, mire, tengo esto, es por la hipertensión. Entonces usted tiene un paciente
que usted le detecta una hipertensión en una consulta normal, le manda un afinamiento de presión arterial y se da cuenta que la presión definitivamente está elevada y le dice usted tiene que empezar a tomar medicamentos y usted le manda captopril. Y a los 2 meses el paciente comienza a manifestar tos seca que no sabe por qué es y piensa que es una neumonía y piensa que es una bronquitis y nada que le dan cuando alguien le pregunta ¿y usted toma captopril? Le dice que sí. Y le dice lo que pasa es que el captopril está produciendo tos. Pues un paciente que antes venía sin ningún problema y que a partir de que comenzó a tomar medicamentos para la presión, ahora sí tiene problemas, pues ¿qué va a hacer el paciente? Pues va a abandonar el tratamiento. Esa es una de las cosas graves que ha tenido el manejo con IECAS en los pacientes. No todos los pacientes hacen tos seca, afortunadamente. Además, este tipo de medicamento interfiere con la respuesta autorreguladora, con caída de tensión de la tasa de filtración glomerular en pacientes con estenosis de la arteria renal, ¿cierto? Bilateral y presión postestenótica disminuida. Entonces pensemos que estos medicamentos, ¿cierto? Pueden activar sistemas los cuales hacen que ya no haya más acción de la angiotensina 2 sobre arteriola eferente. Entonces pueden disminuir la tasa de filtración glomerular, pero si además de eso el paciente ya tiene por sí una estenosis de la arteria renal bilateral, ¿cierto? Esto ocasionará muchos problemas en esa tasa de filtración glomerular, pudiéndola disminuir mucho. Entonces, en estos pacientes definitivamente pues no lo vamos a utilizar. Afortunadamente, no es frecuente ver pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral. Entonces, ¿qué precauciones y contraindicaciones tenemos que tener cuando formulamos este tipo de medicamentos a nuestros pacientes? Entonces, recordar que con dosis iniciales el paciente va a producir fogajes, hipotensión. Entonces, dosis iniciales bajas y si encima de eso el paciente está tomando diuréticos con mayor razón. En pacientes con daño renal o que están utilizando diuréticos ahorradores de potasio, betabloqueadores o AINES, se corre el riesgo de producirles hiperpotasemia a los pacientes. Y recuerdo que las hiperpotasemias en los pacientes pueden manifestarse con alteraciones cardíacas. Entonces hay que tener mucho cuidado al combinar captopril, por ejemplo, con el paciente que toma ibuprofeno todos los días, o con diuréticos ahorradores de potasio, como veremos en la clase de diuréticos cuando hablemos de espironolactona o espleneurona, o con betabloqueadores que ya hablamos de ellos, ¿se acuerdan? Atenolol, propanolol. Hipoglicemia en diabéticos con insulina o hipoglicemiantes. Recuerde que ya dijimos que estos medicamentos per se tienden a ser hipoglicemiantes o insulinosensibilizantes, lo que hace que tengamos mucho cuidado cuando combinemos este tipo de medicamentos en pacientes diabéticos. Hay que ajustar las dosis y no los vamos a mandar al otro lado a hipoglicemia. Se ha demostrado que son fetotóxicos en segundo y tercer trimestre, por lo tanto, están totalmente contraindicados en el embarazo. Interacciones con antiácidos, hidróxido de aluminio y todos sus derivados, las milantas y todas esas vainas, disminuyen su absorción oral, entonces se debe procurar dar, si el paciente requiere tomar antiácidos, se tomará los IECA y los antiácidos 1 o 2 horas después. Bien. El segundo grupo son los inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, pero aquí se haga, son los antagonistas receptores de la angiotensina 2, o también conocidos como ARA. Los ARA, los más conocidos son el losartán y el valsartán. Entonces, observemos aquí. Aquí está la angiotensina 2 y miren su receptor. La angiotensina 2 puede afectar dos receptores, los AT1 y los AT2. Los receptores AT1 pueden producir efectos a nivel de corteza suprarrenal, lógicamente aumentando ¿qué? La producción de aldosterona, porque eso es lo que culmina el eje. Por eso el eje se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Y la aldosterona está implicada en el aumento de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal, y la absorción de sodio trae per se la reabsorción de agua. Aumento del volumen circulante, aumento del volumen telediastólico, aumento de la precarga, aumento del volumen sistólico, aumento del gasto cardíaco y por lo tanto aumento de la presión arterial. ¿Cierto? Eso es lo que ustedes no tienen ni idea, que yo ya les enseñé, pero que no tienen ni idea. En el riñón, la angiotensina 2 sobre sus receptores AT1 aumentan la reabsorción proximal de agua y sodio independiente de la acción de la aldosterona. O sea que tenemos dos efectos renales que terminan aumentando el volumen circulante y aumentando por lo tanto el retorno venoso y todo lo que ya dijimos. Concluyendo en que en la hipertensión arterial, en aumento de la presión arterial. Aumento de la presión arterial no por resistencia, sino por gasto cardíaco. En el sistema nervioso central, aumentan el mecanismo de la sed y el apetito por la sal. Y volvemos otra vez y caemos en lo mismo. Si un paciente aumenta la sensación de sed, pues va a tomar agua. Y si aumenta el apetito por la sal, eso le va a aumentar la sed. Y se vuelve un círculo vicioso que terminará en aumento del volumen circulante y todo va a repercutir en lo mismo. En aumento del retorno venoso, del volumen telediastólico y todo lo que ya sabemos que repercutirá en lo de siempre. Aumento de la presión arterial. Sobre el sistema nervioso periférico, produce descarga del sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso simpático, recuerde que está directamente relacionado con receptores alfa-1 a nivel de vasos sanguíneos y produce vasoconstricción. La vasoconstricción afectará la resistencia periférica, aumentando la resistencia periférica. Entonces nos vamos por el otro lado de presión arterial, ya no por gasto cardíaco, sino por resistencia periférica. ¿Qué consigue esto? Pues aumentar la presión arterial. En las arterias, AT1, ya dijimos hace rato, que la enzima convertidora de angiotensina de por sí ya hidrolizaba la ACDKP, disminuía los niveles de prostaglandinas vasodilatadoras y de sustancia P deformadoras, de sustancias vasodilatadoras tipo óxido nítrico, ¿cierto? Y aumentando la remodelación de las arterias, sobre todo en su capa media íntima, produciendo aumento de la resistencia periférica. Y en el corazón, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de contractilidad, aumento de gasto cardíaco. Resumen, todo va hacia lo mismo, todo desemboca en lo mismo. Ahora ustedes se preguntarán, entonces uno, ¿para qué carajo tiene el sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Para qué la hipertensión? No. Acuérdense que todos estos son sistemas compensadores y homeostáticos que actúan en la medida en que la fisiología de uno vaya funcionando y la vaya necesitando. ¿Cierto? Entonces, es absolutamente necesario todos estos mecanismos que estamos viendo. Lo que pasa es que cuando ya tenemos afectaciones como en la hipertensión arterial, pues lógicamente este desequilibrio va a producir y va a llevar a que el paciente no solucione su problema de hipertensión. Pero bien, alguien se preguntará, pero es que la angiotensina 2 también tiene receptores AT2. Los receptores AT2 son receptores compensadores. Riñón aumenta el flujo plasmático renal y aumenta la natriuresis. Natriuresis, viene de sodio y uresis de orinar sodio. Y si yo orino sodio, arrastro agua. Bajo volumen sanguíneo. En arterias disminuye el crecimiento y en corazón disminuye la vasodilatación con proliferación de células musculares lisas vasculares. Bien, teniendo en cuenta entonces esa parte fisiológica que acabamos de describir, ahora ya es muy fácil entender cómo actúan los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, específicamente los antagonistas de receptores AT1. ¿Cuáles tenemos en el mercado? Candesartán, eprosartán, irbesartán, losartán, olmesartán, telmisartán, valsartán. ¿Cuáles son los que más se han utilizado? Ya les dije. Valsartán, losartán. Entre los que también se utilizan está el irbesartán. ¿Cómo actúan? Piensen en lo que acabamos de decir y solamente póngale un antagonista y ya. Son antagonistas selectivos reversibles del AT1, que media funciones de la angiotensina 2 que acabamos de describir, por lo tanto, bloquean la vía ECA y no
y no ECA, ¿cierto? Tienen efectos antiproliferativos, reducción de la remodelación y la liberación de óxido nítrico, de antiinflamatorios, no se afectan los niveles de bradicinina, no se afectan los niveles de sustancia P y tampoco de ACSKP, que ya lo vimos en el cuadro anterior. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista bioquímico, actúan en un eje mucho más abajo. ¿Dónde está la ventaja? La ventaja está en las reacciones adversas del medicamento. ¿Recuerdan de la tos que habíamos acabado de hablar? Del edema angioneurótico, de los trastornos del gusto que puede producir el captopril y el enalapril, sobre todo el captopril. Pues se ha determinado que producen menos efectos en la tos, menos edema angioneurótico, menos trastornos del gusto. Farmacocinética, buena absorción oral. El valsartán, lo mismo que el captopril, interviene con los alimentos. Quiere decir que hay que advertirle al paciente, si usted va a formular valsartán, que por favor se tome el medicamento, ya sea en ayunas o 2 horas después de haber consumido alimentos. Las concentraciones pico de la mayoría se producen 1 a 4 horas después de la ingesta del medicamento, con una vida media en promedio entre 9 y 24 horas. Eso de 9 a 24 horas es una gran ventaja con estos medicamentos, porque se pueden formular una vez al día. Y menciono lo de la gran ventaja porque el paciente hipertenso es hipertenso hoy e hipertenso dentro de 10 años y dentro de 20 hasta que muera. El hipertenso esencial, que se le han hecho los exámenes respectivos y que se considera verdaderamente un hipertenso, difícilmente deja de ser hipertenso. Entonces, las dosis de una vez al día son una gran ventaja para la posología del paciente, ¿cierto? Para que cumpla con el tratamiento. Excreción es mixta, siendo más biliar que renal. Reacciones adversas, pues lógicamente no es un medicamento inocuo. Recuerde que no existen los medicamentos inocuos. Mareas, mareo, cefalea, astenia. Este cuadro, que es tomado del libro del doctor Velázquez, hace una relación entre las reacciones más adversas entre un grupo y otro. Aquí están los IECA, aquí están los ARA, aquí están los inhibidores directos de la renina. Angioedema, mire, una cruz para los IECA, nada para los ARA, nada para los inhibidores directos de la renina. Dos cruces para los ECA, nada para los ARA, nada para los inhibidores. Hipotensión, todos pueden producir hipotensión. Hiperpotasemia, todos pueden producir hiperpotasemia. Neutropenia, está más implicado los IECA que los otros 2 grupos. ¿Qué quiere decir entonces? Que no siempre, por ser ARA, son ideales. De una u otra manera también tienen efectos, pero por lo menos estos 2, el de la tos y el del angioedema, no los podemos evitar. Este resumencito, aquí están las acciones farmacológicas principales de los IECA y los ARA2: disminución de la resistencia periférica total, disminución de la presión arterial, reducción de la hipertrofia cardíaca, disminución del remodelado arterial, aumento del flujo sanguíneo renal y moderado aumento a corto plazo de la diuresis y de la natriuresis. Muy bien. Y el tercer grupo se llaman los inhibidores de la renina, y de ellos tenemos un medicamento hasta el momento que se llama el alisquireno. El alisquireno bloquea renina, ya dijimos dónde actúa entonces. Se ha demostrado que reduce actividad sobre AT1, AT2, disminuye el riesgo coronario, no producción de angiotensina 1,7, bradicina, sustancia P, no afecta a estos, no tos ni angioedema. Sobre la farmacocinética, ¿qué podemos decir? Absorción del tracto gastrointestinal es lenta, disminuye en presencia de alimentos, por lo tanto, otra vez debemos tener cuidado al formularlo. El 50% del medicamento se une a proteínas, se metaboliza en el hígado y se secreta por bilis y tiene una vida media larguísima, y esa es una de las cosas nuevamente interesantes con el alisquireno, una vida media entre 30 y 40 horas, quiere decir que se dosifica una sola vez al día. Y ya hablamos de las ventajas de las dosificaciones en pacientes hipertensos con una sola dosis al día. RAM, fatiga, cefalea, mareo, diarrea.
precauciones y contraindicaciones. Es un medicamento que en el eje actúa mucho más arriba, al inicio, ¿cierto? En el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1. Por lo tanto, las precauciones y contraindicaciones van a fijarse sobre lo que sucede o lo que sucede con pacientes que toman IECA. Efectos como la tos y el edema angioneurótico, como se dieron cuenta en el cuadrito que les expuse hace rato, no tienen nada que ver con estos pacientes. Usos como antihipertensivos en crisis hipertensiva, disfunción ventricular, como antihiperuricémico en pacientes que han subido los niveles de ácido úrico por losartán, por ejemplo. Se ha demostrado que reducen el riesgo de infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, y ayudan en la prevención y retardo de nefropatías. Es un medicamento que es muy interesante también, como todos los que vimos. Entonces, en resumen, este grupo de medicamentos, primero que son muy utilizados, muy utilizados, ¿cierto? Lógicamente, cada día más entran en desuso los IECA, los ARA se utilizan muchísimo y los inhibidores de renina poco a poco han ido entrando y cada día se utilizan más y más y más, ¿cierto? Pero fíjese la gran ventaja que tienen con respecto a los otros que vimos, ¿cierto? Además que su mecanismo de acción es mucho más amplio. Es un mecanismo de acción que juega papeles importantes no solo a nivel vascular, sino a nivel metabólico, y eso lo hace unos medicamentos muy importantes. ¿Listos? Muy bien. Muy bien. Supongo que no hay preguntas porque pues si no entienden qué es hipertensión, ¿qué van a entender esta vaina? Muchos quedarían sanos con todo lo que yo dije hoy, pero ahí sí les toca a ustedes, mis hijos, ir a estudiar, porque pues ya me cansé de pelear. Ustedes me ganaron, me rendí. A la postre siempre van a pasar, entonces pues a la misma. Siempre va a haber curso de verano o alguna cosa, y entonces va la misma vaina. Muy bien, nos veremos entonces el viernes para continuar. Recuerde que el viernes vamos a hacer prueba corta de dolor. Vamos a hacer una prueba corta de dolor. Ya le mandaré yo a Camila. Ah, no, ¿verdad que tenemos? A mí se me olvida siempre que yo tengo Zoom con ustedes, no hay ningún lío. ¿Listos? Es el viernes. Doctor, una pregunta. Con respecto al quiz del viernes, solo entraría hasta la clase de ayer, ¿verdad? Pues sí, eso es lo único que les interesa a ustedes. ¿Sí? Listo. Muy bien, gracias a todos. Doctor, una pregunta. Sí. Cuando hay una crisis de hipertensión, No, se puede... yo no contesto preguntas de hipertensión a que ustedes no estudien. Pongan a estudiar mejor. Cuando me demuestren que ustedes saben algo de presión arterial, les contesto el resto para qué perder el tiempo. No. Gracias. Chao.